Estamos junto a ti en la red. Es pura noticia, cultural y policial. Política, deporte y actualidad, la nueva forma de informar. Pura noticia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches. Saludamos a toda la audiencia completa de puranotisia.cl. Bienvenido a esto que hemos denominado el React, ¿cierto? Las reacciones. Estamos realmente muy atentos a al primer discurso en cadena nacional, ¿cierto?, del presidente de la República, José Antonio Kast. Estamos ansiosos de conocer el plan de medidas que le va a ofrecer a Chile, el plan de medidas, ¿cierto?, que le va a ofrecer después de prácticamente un mes de gobierno. Muchos dicen, ¿cómo pudo haberse echado el capital político en tan poco tiempo? Oye, mañana recién se va el primer avión de expulsados, ¿cierto?, del país. Este gobierno ha expulsado más seremis que otra cosa. Renato Munster, seremi de Cultura, duró un día en Santiago. ¿Qué decir de los seremis de la quinta región, cierto? El de salud duró menos que 2 días. También el seremi del trabajo que entró y salió y nadie se dio cuenta. Todavía nos falta un seremi, nos falta el de minería. ¿Qué pasó en el sur, cierto? Desapareció un seremi. Oye, llegó a trabajar el 13 de abril y no volvió nunca más. Pero también hay expectativa, tuvimos un alza de la bencina realmente tremenda y mañana nuevamente tenemos un alza de la bencina y quienes van a estar muy atentos esta noche, cierto, al discurso presidencial serán justamente los camioneros. Ya hay movimiento de camiones en el sector norte del país, han anunciado protestas, cierto, sobre todo en el sector de Antofagasta y Tarapacá, porque estamos preocupados. Y por eso necesitamos un anuncio presidencial. Saludamos a toda la audiencia de puranotisia.cl que nos sintoniza a través de nuestra página web en el www.puranotisia.cl. Tenemos mucha audiencia en este minuto en línea. Agradecemos a las personas que se nos están conectando, ¿cierto?, a través de nuestra señal online. Usted nos puede escuchar en la radio de la señal online a través de nuestra página web y también vernos en la televisión. También nos ven a través de zapping.com, en el canal 177, y saludamos a toda Latinoamérica y el mundo a través de América Vivo, la aplicación internacional de Canal 13, donde está, ¿cierto?, puranotisia.cl como uno de sus canales destacados. Estamos junto al canal 26, por ejemplo, de Argentina, a Latina de Perú y también a todas las señales internacionales de Canal 13. Ahí estamos en América Vivo y también saludamos a nuestra amplia audiencia radial que nos escucha en toda la quinta región. Partimos por la cordillera, 96.1 FM, saludamos a todo San Felipe y los Andes, cierto, que nos escuchan en Curimón, en Calle Larga, en Rinconada, en Yayay, en Catemo, cierto, a todo Putaendo, por supuesto, bienvenido a la audiencia de puranotisia.cl. También saludamos a La Ligua, a Cabildo, a Petorca, a Maitencillo, a Papudo, a Zapallar, a Puchuncaví, a Quintero, en el 90.9 de la frecuencia modulada, en el 102.5 en el Gran Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué, Villa Alemana, Limache, Olmué y por supuesto también al litoral de los Poetas, a San Antonio, Algarrobo, Santo Domingo, Cartagena, cierto, también en el 102.5. Somos la más amplia red, ese multimedio 360 de la región de Valparaíso, para conectarlos a ustedes con lo que está pasando y por qué es tan importante lo que va a pasar en breves minutos más en el Palacio de la Moneda, en vivo, ¿cierto? Vamos a escuchar las palabras del presidente de la República, José Antonio Kast, que ha tenido un mes complejo, un mes difícil, ¿cierto? Partiendo por su vocera de gobierno, una vocera que no ha estado quizás a la altura, también partiendo por esas pequeñas torpezas que ha cometido el presidente. Unos dicen que no son tan pequeñas, como la cena, ¿cierto?, con sus 70 ex compañeros de universidad ahí en plena Moneda. Un amigo me decía, es como el estilo Trump, ¿cierto? Como que Kast quiere parecerse a Trump. ¿Se acuerda de esas cenas que hace Trump en la Casa Blanca? Pero la Moneda no se puede convertir en un quincho, ¿cierto? Bueno, y es por eso que el presidente de la República hoy día tiene una gran oportunidad de reencantarse, ¿cierto?, con la ciudadanía. Él va a dar a conocer durante la noche, en breves minutos más, ¿cierto?, en cadena nacional, un plan
el llamado plan de la reconstrucción que él habla, pero no es de la reconstrucción de las casas, él habla de la reconstrucción de un país, ¿cierto? Otros en la oposición ya le llaman el proyecto Macedonia o el proyecto Tutti Frutti. ¿Por qué? Porque tiene una mezcolanza de cosas. Quiere bajarle el IVA a los departamentos, ¿cierto? A las propiedades nuevas, quiere eliminar quizás las contribuciones a la primera casa del adulto mayor, ¿cierto? Sobre todo a las personas, a las mujeres sobre 60 y hombres sobre 65 años, pero también estamos esperando soluciones para la clase media. ¿Vendrá algún tipo de bono para la clase media, para los quintiles más perjudicados de lo que ha pasado con el alza de la benzina, que nos tiene con un IPC, con una UF que por primera vez va a pasar los 40.000 pesos, ¿cierto? Vamos a entrar de lleno a comentar con nuestros panelistas que ya están conectados con nosotros. Felipe Vergara de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenas noches. Bienvenido a esta primera cadena nacional, a este React, ¿cierto? Para ver qué expectativas, qué esperamos esta noche del presidente José Antonio Kast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Yo mis esperanzas ya las cumplí. La Católica ganó 2-1 recién. Oiga, maravilloso. Para mí es suficiente. Partidazo. Es suficiente. Nosotros que somos hinchas, yo tenía, mira, estaba con mi hijo al teléfono, con Mateo, que estaba saltando en casa, me decía gol, después se quedó callado en el empate, y el 2-1 maravilloso, así que los cruzados estábamos contentos, Felipe, estamos pagados. Así es. Ya lo que diga el presidente ya es una segunda derivada, ya esto es importante. Pero bueno, volvamos a lo urgente, ¿cierto? Un día de anuncios, me acaba de llegar la minuta, la compartí, Jorge, por si acaso. Perfecto. Como tú bien dices, una ley que pareciera que es una ley, quizás sean más leyes, no sabemos todavía. Exacto. Pero si es una ley muy miscelánea que aborda desde la reconstrucción del núcleo, que obviamente es importante, hasta lo que logré leer, reducción del impuesto a la herencia, este impuesto importante que es la rebaja tributaria a las grandes empresas del 27 al 23. Escenario complejo, ¿no? Porque además, por lo que he escuchado hoy día, por el lado de libertarios quieren más cosas, y por el lado de la izquierda y la centro izquierda quieren menos rebajas. Entonces no es fácil lidiar con este escenario. Bueno, justamente la primera pregunta y aparece justamente también en la minuta de este proyecto de ley, que definitivamente le pusieron para la reconstrucción nacional. El término reconstrucción como que ya le juega en contra a la ley, porque en el fondo uno, sobre todo en la región de Valparaíso, en nuestra región, que estamos viviendo una reconstrucción bastante lenta, digamos, en el proceso acá del mega incendio, uno lo asocia a la reconstrucción, pero no, el sentido que le quiere dar Quirós y sobre todo el presidente es a intentar la reconstrucción de un país, del modelo de estructura del país. Eso es lo que ellos buscan, y sobre todo esta rebaja de impuestos que buscan meter justamente es para, de acuerdo a lo que ellos piensan, que esto podría reactivar la economía, ¿no? Claro, el nombre tampoco me gusta, porque reconstruir significa como que parece que lo que está construido está malo, ¿no? Y ya sabemos, ya cometieron el error de hablar de un país en quiebra. Creo que los términos van muy en línea con lo que ha planteado el presidente en estas primeras semanas, de que todo lo para atrás pareciera que es malo, y lo que viene para adelante es muy bueno. Pero creo que aborda demasiadas cosas, y creo que el término quizás, el nombre que se le está poniendo a esta ley miscelánea no es el adecuado. Podría ser para un mayor crecimiento, para un mayor avance, pero reconstruir significa que está todo caído. Entonces hay que partir con la reconstrucción, y no me parece. No veo así Chile, por lo menos. Me recuerda las palabras de Gabriel Boric, ¿cierto? Cuando llega a la moneda, ¿te acuerdas que el presidente también hablaba que había que prácticamente refundar todo?
Es como muy refundar, parecido claro. a lo que busca hoy día igualar José Antonio Caz, de reconstruir todo. Bueno, el cuarto punto quizás, Felipe, es el más complejo, porque cuando habla de los cambios tributarios, ¿qué es lo que va a proponer el presidente? Dice que va a bajar gradualmente el impuesto corporativo a las grandes empresas de un 27 a un 23%, se va a acercar al promedio OCDE, ¿cierto? Hoy una persona que está en los tramos más bajos del impuesto global complementario y que retira utilidades de una empresa paga más impuestos que aquella que obtiene más renta de trabajo. Pero este es el punto más complejo, porque primero, si se diese la baja del 27 al 23% de un solo tirón, que no se va a dar porque ya de aprobarse sería gradual, ¿qué impacto se podría lograr realmente con esta baja de impuestos? En la teoría, solo en la teoría, se plantea que al bajar el impuesto a las grandes empresas, eso se reinvierte, ¿no? Y eso genera mayor mano de obra y mayor crecimiento. Pero esa es la teoría. Esa es una teoría muy antigua que se llama, que es esta teoría del chorreo, de que cuando los bolsillos se empiezan a llenar, empieza a caer el resto. Como va a haber más liquidez, va a llegarle al resto. Pero la realidad y los estudios que hay al respecto, planteados por economistas, no por mí, demuestran que no, que una rebaja de impuestos no repercute directamente en un crecimiento, ni tampoco mayor empleo, ni esos indicadores. Entonces hay una duda válida de por qué se quiere esto. Ahora, es una promesa de campaña y eso hay que respetarlo, ¿no? O sea, en este caso en particular se está cumpliendo con parte de lo que se planteaba en su programa de gobierno. Estamos junto a Felipe Vergara, ¿cierto?, analista de la Universidad Andrés Bello, ¿cierto?, conversando los términos que va a anunciar el presidente de la República en breves minutos más en cadena nacional. A mí lo preocupante del tema de la rebaja de impuestos es que es como el único plan de esta reconstrucción que nos motiva a pensar que podría haber un reimpulso económico, porque todas las otras medidas no tienen un reimpulso económico directamente. O sea, ya por ejemplo, la extensión transitoria y opcional del IVA a la venta de viviendas nuevas generó un problema. Cuando el ministro Quirós hace prácticamente un mes anuncia esta posibilidad, el mercado inmobiliario, que venía repuntando, haciendo un trabajo de grande esfuerzo post pandemia a finales del año 2025, principios del 2026, el verano se veía un reimpulso y esto quedó paralizado en marzo. Porque claro, ¿quién va a comprar un departamento o va a cerrar la vivienda de una casa si tenemos un ministro que anunció que probablemente ahora la casa me va a costar un 19% más bajo? Ahí jugó en contra la medida. Sí, claro, se anunció algo que ni siquiera estaba zanjado, como se anunció la benzina días antes y generó un caos y la gente se agolpó a las bencineras a cargar su auto. Yo creo que estos anuncios les falta un poco de motricidad fina, ¿ah? De sensibilidad, porque lo que dice el ministro de Hacienda, lo que dice el presidente Trump, lo que dice el presidente Kass, lo que dice el presidente de China, mueve a los mercados. Somos muy sensibles a lo que se transmita, ¿ah? Y somos muy especuladores, por ende, de lo que las autoridades planteen. Si la autoridad me dice van a quitarle el IVA a la construcción, a la venta de vivienda, bueno, me espero 3 meses. Si un 20% en 100, 200 millones, no deja de ser, en 100 millones son 20 millones menos. Entonces, espero, pues obviamente, con eso, no sé, con esos 20 millones alajo la casa. Entonces, creo que ahí falta un poco de sensibilidad. Quiero entrar un poco a detallar, desde mi mirada, algo inexperta, esta rebaja tributaria del 27 al 23. ¿Ya? Supongamos que a nosotros, para que la audiencia también lo entienda, lo voy a explicar. Yo soy periodista, por ende no soy mayormente experto, pero claro, he logrado tratar de entenderlo y así lo voy a tratar de compartir. Supongamos que nosotros tenemos un sueldo, ¿ya? De 1 millón de pesos. Y tengo 2 hijos. Y resulta que este sueldo me va a mejorar porque lo que yo pago de impuestos me va a bajar. Entonces, en vez del líquido llegarme de 1 millón de pesos, voy a tener un líquido de 1.100.000 pesos. ¿Significa eso que yo lo voy a repartir a mis hijos, a mis 2 hijos, 30.000 pesos a cada uno? Y yo me voy a quedar con 40.000 pesos y con eso les voy a dar dinamismo para que ellos puedan comprar más cosas. Yo creo que eso entra para la caja. Exacto. No entra para... No
no permea, sino que al final se absorbe, ¿ya? Y genera mayores utilidades. Por eso es que reclaman, quizás de manera muy injusta, que esto solo beneficia a los súper ricos. No, beneficia a las grandes empresas que le dan que generan muchos ingresos para el país, que generan importante mano de obra, pero esto no genera, a mi parecer, un beneficio real para la ciudadanía. Y esas arcas fiscales, ¿cómo se van a rellenar si la gente ese 5%, 4% de impuesto que van a recibir de mayor beneficio las grandes empresas, lo reinvierten en ellos mismos o lo ahorran, que es súper válido también, no genera mayor dinamismo y mayor crecimiento? Entonces, no entiendo muy bien la razón que hay detrás, más allá de que la OCDE tenga niveles menores. A nosotros nos encanta compararnos con la OCDE, es verdad. Pero en algunos puntos nomás, pues, Felipe, porque en algunos puntos que debiésemos estar comparados no pasaron mucho. Ahora, cuando tú hablas de esta rebaja de impuestos, y es lo más preocupante que hablábamos recién sobre los anuncios, por eso esperamos anuncios donde tenga que ver justamente el crecimiento país. Porque ya, estamos apostando que primero el Congreso va a aprobar esta baja del 27 al 23 y después estamos apostando que esta baja supuestamente ayudaría justamente al mercado para crecer y ponerse más dinámico. Pero, ¿qué medidas realmente podemos retroceder que se hayan tomado en el pasado, que uno haya dicho, ¿sabes qué? Esta medida que se tomó en tal época, pucha, nos ayudó realmente a reimpulsar la economía? ¿Puede ser, por ejemplo, los subsidios al empleo? Podría ser, pero es verdad que hay gente desempleada, ¿ah? Es verdad que tenemos 8.5% de desempleados, pero nuestro nivel de pleno empleo estábamos en 6%. Exacto. Nunca se llega a cero, ¿ah? Nunca eso no existe, porque hay gente que está desempleada y no quiere trabajar. Entonces no creamos que el pleno empleo es todos trabajando. No, yo conozco gente que simplemente no quiere trabajar, ¿ya? Entonces podemos ajustar un poco. A mí me parece que la línea válida, y es algo que este gobierno sabe hacer, y ya ha propiciado mucho, es cómo reducimos la burocracia y facilitamos el acceso a empresas de distintos países a invertir en Chile de manera fácil, ágil y rápida, ¿no? Pero sin que eso dañe la calidad de vida, el bienestar y los resguardos de sostenibilidad que tenemos que tener como país. Claro, porque una especie de subsidio de lo que va a plantear el presidente esta noche en breves minutos más en esta cadena nacional. Estamos completamente en vivo, estamos con Felipe Vergara, estamos a través de la radio, en toda nuestra red de radios en la región de Valparaíso y por supuesto a través de nuestra señal de televisión. Es un crédito tributario para la protección del empleo formal, que es bastante enredado, porque al fin de proteger e incentivar la contratación formal de trabajadores, este proyecto considera la creación de un crédito tributario por concepto de pago de remuneraciones. O sea, quiere decir que vamos a poder, los pymes, los microempresarios, poder acceder a este crédito tributario, ¿cierto? Y así disminuir progresivamente, por ejemplo, el pago mensual de PPM e IVA. Pero en el fondo no es una ayuda porque es un crédito, o sea, no es un subsidio, que es bastante distinto. Felipe, vamos a sumar a la conversación, ¿cierto? A Wilson, que está con nosotros. Fernando Wilson, ¿cómo estás, Fernando? Bienvenido a puranoticia.cl, a este React, ¿cierto?, de cadena nacional. Bienvenido a esta conversación donde estamos a la espera, ¿cierto?, de las palabras del presidente de la República, José Antonio Kast, y ver qué esperamos del mandatario. Bienvenido, Fernando. Hola, buenas noches. Sorry por el atraso, tuve un compromiso académico de última hora, tuve que escribir un colega y bueno, pues las disculpas del caso. Te escuchamos perfecto, no te vemos, pero te escuchamos perfectamente bien, Fernando. Oye, Fernando. Sí, no me atrevo a conectar la cámara porque estoy con una conexión algo precaria, por lo tanto, y convengamos que no es que se pierda la noción. ¿Mejoramos la conexión y volvemos contigo? No, sigamos así porque en términos estrictos dudo que pueda mejorarla por donde estoy en este momento. Entonces, perfecto. En términos estrictos, sigamos como estamos. Fernando, cuéntame las expectativas que tienes tú, ¿cierto?, de este discurso, un mes de este presidente realmente que yo no sé cómo se ha farreado, ¿cierto?, su capital político en tan poco tiempo. Yo no sé si hay algo más malo que podría haber hecho Kast en este mes. No sé si tú coincides con nosotros. Es que,
ciertamente, en términos tradicionales, ha cometido una serie de errores y ha tomado decisiones que son cuando menos polémicas. Pero en el esquema testimonial que caracteriza tanto a su personalidad política, al Partido Republicano y a su liderazgo, eh, figura de manera extremadamente importante el de la responsabilidad y asumir la responsabilidad más allá de las consecuencias, digamos. El que se aplique la ley y se caiga el mundo, por decirlo de alguna forma. Entonces, en ese sentido, desde la perspectiva de ellos, que esto tiene un rol, me refiero en particular al incremento masivo del precio de la benzina, esto tiene desde la perspectiva de ellos un sentido como de responsabilidad y honestidad política. Ahora, personalmente soy de la idea de que esto debería poder partearse y el concepto de que, digamos, gastar dinero en este tipo de acciones habría sido un desperdicio, digamos, sí, pero también es atendible, es razonable, pero también tiene un fuerte componente de responsabilidad. Exacto. Dentro de su visión. Ahora, Fernando, vamos a mejorar tu adelante, comunicación. Vamos a mejorar con tu ubicación a través de la línea telefónica. Camila se va a comunicar contigo en forma interna. Felipe, vuelvo contigo. Una de las cosas que también hablaba Fernando, habla de la responsabilidad, y nosotros también hablábamos cuando tomábamos las conciencias que podría haber tenido el presidente o no. Puede ser que el presidente y el mismo ministro Quirós, quizás no otros ministros, pero sí el ministro Quirós y a lo mejor el presidente, no tengan esa conexión con la realidad del chileno. Yo en alguna editorial escribí por ahí y dije que teníamos un ministro burbuja, ¿cierto? Y me acuerdo de las palabras, ¿cierto?, de Mañalit en algún minuto, más de alguna vez lo he repetido, cuando en plena pandemia el propio exministro de Salud reconoce que él no conocía la realidad del hacinamiento que existía en algunas poblaciones de Chile, ¿cierto? ¿Puede ser que le falte calle a los ministros, o sobre todo a Quirós? Yo creo que sí, yo creo que les falta calle. Y complemento lo que dijo Fernando también, porque hay otro punto importante. Las expectativas que creó este actual gobierno en los meses anteriores hacían presumir que estos errores no iban a pasar, ¿ya? Yo creo que eso es el golpe más fuerte. El presidente Boris tuvo también tremendos errores, pero como que uno no esperaba tanto, ¿ya? Acá uno esperaba que con tanta preparación, 12 años preparándose para ser presidente, este tipo de errores infantiles no iban a suceder. Entonces hoy día se los cobran con mayor fuerza. Y sí creo que también la falta de calle es real. Cuando un ministro plantea que hay que evaluar sinceramente el reajuste al sueldo mínimo, y vemos que este mes se subieron los sueldos, no ellos, esto es una decisión anterior, no es responsabilidad de ellos, pero los sueldos de los ministros están en torno a los 11 millones y viene a darnos cátedra al resto de que hay que ajustarse el cinturón a los que están en el sueldo mínimo. Es falta de calle. Yo sé que el presidente Kast no vive en Las Condes, Lobanechea, Vitacura, vive en Buin, pero eso no necesariamente significa que tenga más calle, ¿eh? Si tienes una parcela maravillosa y te mueves en el entorno de la parcela, tampoco te falta calle, ¿no? También te falta calle, perdón. Y creo que algo de eso hay. Sí, es verdad. Bueno, a este REAC hicimos un trabajo de producción, aparte de Fernando Wilson, ¿cierto? Y a ti, Felipe, invitamos a todos los parlamentarios de derecha de nuestra región de Valparaíso. Nadie quiso estar. Nadie quiso estar. Sin quien quiso estar, que no es de derecha precisamente, es Nelson Venegas. ¿Cómo estás, Nelson? Bienvenido, buenas noches. Te tenemos muteado te tiene muteado Cas. Ahí los republicanos acaban de mutear a Venegas. Oiga, volvamos con Fernando Wilson. Fernando, hablábamos con Felipe sobre las expectativas, ¿cierto? Las expectativas que generó justamente José Antonio Kast. ¿Estas expectativas eran cumplibles? ¿Se podía haber cumplido con esas expectativas o era muy difícil dar señales, por ejemplo, en el tema de la seguridad, por ejemplo, en el ser un poco más cuidadoso en el manejo del discurso, sobre todo de las vocerías de gobierno? Porque las expectativas, ¿por qué se pierden, crees tú? ¿Por qué estas expectativas que teníamos no se cumplen en este mes de presidencia con José Antonio, Fernando?
Estamos con Fernando Wilson. Lo teníamos al teléfono. ¿Ahí sí? Fernando, ¿me escuchas? ¿Me escuchas bien, Fernando? El diputado Venegas está por ahí, creo. No, lo que me preguntabas es que yo personalmente pienso que todos estos errores de instalación, digamos, los múltiples errores no aceptados de la ministra Stein, los problemas de Maracobini, etcétera, habrían sido comparativamente menores de no haber sido el tema de fondo que fue el alza del precio de los alquileres. Eso marcó claramente un antes y un después. Hasta ese momento eran errores casi anecdóticos, pero desde el alza de los bencinos no solamente marcó un cambio de ánimo social, sino que también le entregó finalmente un punto de agarre, un punto de fuerza a una oposición que en ese momento básicamente lo único que era capaz de hacer era oponerse. Bueno, en términos estrictos es lo único que sigue haciendo ahora, o sea, la imagen del diputado Manucheri no es como precisamente muy reconfortante en términos de la capacidad de nuestra política de conducirse de manera seria y razonable. Pero por el otro lado, ciertamente la cantidad de errores ha sido gigantesca. Me atrevería a decir que en este momento la política chilena, en ambos sectores, en ambos mundos, tanto gobierno como oposición, no está pasando por uno de sus mejores momentos definitivamente. Exactamente, Fernando. Ahora sí saludamos a Nelson Venegas. Nelson, ¿cómo estás? Nelson, ¿cómo estás? Lo tenemos pegado. Oye, no está... ¿Quién está en La Moneda en el segundo piso que nos está manejando el internet acá en los estudios? ¿Cierto? Bueno, sigamos contigo nomás, Felipe. Oye, bueno, la expectativa... Complementar también. Sí, complementamos. Hay un punto que dice Fernando que de toda certeza, acá ni la derecha ni la izquierda no está a la altura. Sí. Pero ¿por qué la izquierda no? A ver, Felipe, ¿y por qué la izquierda no? El vocero de la izquierda es Marucheni y Sicardini, es que estamos muy mal. Sinceramente, porque eso ya es un show mediático y carente de contenido. Y el Partido Socialista, no sé si me está escuchando el diputado, tiene donde echarle mano a personajes que tienen bastante más peso político que los actuales voceros que está teniendo la exconcertación. Si entramos al partido de Franco Parisi, se me fue el nombre, imagínense. Juan Marcelo Valenzuela, ¿no? No, claro, pero el partido en general, el partido de la gente. El PDG. O sea, en un mes ya echaron a uno. O sea, mal, ¿no? Mal, en verdad, de lado y lado, no ha habido una real calidad en este primer mes. Si este gobierno hubiera hecho mejor las cosas, la oposición hoy día estaría disminuida absolutamente. O sea, el mejor aliado de la oposición hoy día es el gobierno que hace mal las cosas y le permite un rearme. Pese a eso, el rearme igual es débil. Sí, es bastante débil el rearme. Y bueno, ahí tiene responsabilidad su partido. Nelson, ¿qué cree usted? ¿Cree que efectivamente Manucheri y ciertos Sicardini se han portado a la altura o son parte de este show mediático dentro de la izquierda que nos está ayudando mucho, parece, de acuerdo al análisis que estamos viendo? ¿Cuál es tu postura, Nelson? Y ahora sí te saludamos. Bienvenido. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias. Yo, la verdad es que disiento un poco con lo que está señalando Felipe. Lo que pasa es que, mira, por eso a mí me gusta y te agradezco la posibilidad de estar en este programa, porque en este programa uno puede conversar, puede desarrollar las ideas, puede salir de la cuña y puede salir también de la cuña que vende en un espacio reducido de tiempo. Yo conozco a Daniel, sobre todo comparto con él, nosotros tenemos muchos tipos más de declaraciones. Hoy día, por ejemplo, hemos estado hablando de la situación del Estrecho de Magallanes, la situación de distinta índole. El problema es que la prensa evidentemente toma una cuestión que para todos resulta paradojalmente complejo. Sí, el tema... Pero la culpa es de nosotros, Nelson, ahora. No, tú, porque por algo te estoy agradeciendo de poder estoy de acuerdo. Donde uno puede desarrollar el programa. Pero mi experiencia, por lo menos como diputado, es que si uno no tira una cuña rápida que dure menos de 20 segundos, sin un tono altisonante, no es considerado. Y eso yo lo quiero compartir con ustedes. Pero nosotros conversamos de muchas cosas muy profundas y desarrollamos también cuestiones complejas, no solo el tema de la cena o de la comida en la casa del presidente, que hoy día es La Moneda, sino que hablamos de muchas cosas. Pero cuando se hace el tema de la noticia,
es la noticia que vende en el matinal, todo eso. Pero efectivamente, hoy día, por ejemplo, tuvimos una reunión muy intensa, muy profunda con el ministro de Express, donde estuvimos abordando, por ejemplo, los anuncios que se van a realizar más tarde, donde hablamos de economía, donde hablamos de las pymes, donde hablamos de la invariabilidad tributaria. Hoy día, por ejemplo, yo también soy miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, donde, fíjense ustedes, yo quiero compartir esta situación compleja. La ministra vocera, no es que yo tenga nada contra ella, pero no sabe que el Estrecho de Magallanes, o no es determinante para señalar que el Estrecho de Magallanes es chileno. Y resulta que eso es súper complejo porque el gobierno, o la Armada, digamos, en Argentina, ha señalado que hay una parte que es argentina. Yo soy abogado. Los abogados que sabemos algo de derecho internacional sabemos que si uno no genera una nota de protesta respecto a esta situación, el día de mañana Argentina puede reclamar soberanía sobre el Estrecho de Magallanes. Y cuando le preguntan a la ministra, que es la vocera del gobierno, no contesta. Pero este tipo de cosas, que yo creo que son absolutamente profundas, no van a salir en un matinal. Y ese es el problema que tenemos. Y miren, para incluso ser más concretos todavía, yo sé que estoy usando un poco el tiempo, pero como me costó meterme un poco, miren lo que está pasando con los Ceremis, estimado Fernando, ¿no? Felipe. Si lo de los Ceremis ya parece un reality show. Fíjense eso, es como de repente salen, entran, en un mes, solo en nuestra región, pero para qué decir en todo Chile. Miren lo que pasó, por ejemplo, con el Ceremi de Cultura en Santiago, lo que pasó con el Renato Ceremi Munster. con el Ceremi de Energía, lo que pasó con el Ceremi del Trabajo acá en nuestra región, con el Ceremi de Salud, con el Ceremi de Seguridad. Entonces, lamentablemente estamos viviendo una situación que yo entiendo que la derecha ganó y que tiene que gobernar, pero que gobiernen. Pero Yo ustedes siento que esperaban, ahora Nelson, ¿tú te esperabas este gobierno de José Antonio Kast? Porque una cosa son las expectativas, todos teníamos expectativas. Y cierto, Felipe, yo creo que aquí ni siquiera yo creo que ustedes como oposición se esperaban este escenario. Se esperaban un presidente con un 36% de aprobación, un presidente que prácticamente hipotecó su capital político. Es como que iba en un Ferrari el presidente y lo chocó. Inmediatamente. Y los que hemos estado en política sabemos que ese capital es muy, pero muy difícil volverlo a recuperar. ¿Cómo se recupera? Esa es la triste realidad. ¿Cómo se recupera, Felipe? Porque, no sé. porque justamente, Felipe, esta noche la cadena nacional es una oportunidad para el presidente. Independiente que ya tenemos la minuta, porque tenemos que decir que la cadena nacional fue grabada finalmente. Lo que vamos a transmitir a las 9 de la noche, que van a transmitir todos los canales, vamos a estar todo en cadena, lo vamos a escuchar, ya se grabó. Por eso soltaron las minutas antes. Pero parece que no tenemos nada nuevo. No hay anuncios, por ejemplo, para la clase media, ¿cierto? Para los quintiles más bajos. ¿Cómo recupera ese capital político José Antonio Kast, Felipe? Acciones. Uno espera acciones. Creo que el camino es que empiece a dejarse de almuerzos y de darse sus gustitos personales y se ponga a avanzar en lo que es su programa. Y si hay que hacer cambios para eso, hay que hacerlo. Yo encuentro que el ámbito de la seguridad es paupérrimo. O sea, dejar plantada ayer a la comisión es escandaloso, pero es escandaloso también, aprovechando que está Nelson acá, que todos los ministros, que todos los embajadores políticos haya solo una mujer, ¿ah? Y eso lo hace uno porque lee el listado y dice, oye, no hay más mujeres capaces de ser embajadoras. Entonces caemos un poco en la cosa mediática y no en los hechos de fondos por lo que se ha luchado tanto. Entonces uno se ocupa, se preocupa también. El gobierno tiene que dar un vuelco fuerte. Sin embargo, cuando pierdes credibilidad es muy difícil. Es como cuando pierdes una marca. Una marca pierde tu imagen y pierdes un cliente. Ese cliente no vuelve. Es muy difícil que vuelva. Y va a tener que hacer esfuerzos gigantes por hacerlo. Pero lo que está presentando hoy día no va en esa línea. No va a captar. Y mañana el alza las bencinas le va a volver a pegar y posiblemente vuelva a caer el fin de semana en las encuestas. Bueno, a esta hora de la noche, en diferentes puntos del país, tenemos cacerolazos. Atención, ahí estamos, Aaron, para que vea las redes sociales. Tenemos cacerolazos en diferentes puntos de la capital. A partir de las 9 de la noche también hay anunciado. Nelson, ¿cuál es la postura que va a tener la oposición, su oposición, la que usted es parte, ¿cierto?, en base a estas medidas que ha presentado o que va a presentar el gobierno en breves minutos más? ¿Va a haber apoyo? ¿Cuál medida le gusta? ¿Cuál usted votaría a favor sí o sí y cuál no, definitivamente?
Mire, yo lo primero que haría, Jorge, es que yo estoy totalmente en contra de las leyes misceláneas. Son inconstitucionales las leyes misceláneas. Van a venir y me van a decir de que fui capaz entonces de votar a favor del tema de la ley del reajuste de los funcionarios, de los empleados fiscales. Está bien, pero miren, hoy día conversamos con el ministro y el ministro señala que ya no son 40 medidas, son 50 medidas. 50 medidas que involucran a trabajo, que involucran a hacienda, que involucran medio ambiente, que involucran salud, que involucran un montón de cosas. Y quieren hacer todo ese paquete en un proyecto de ley, solo en un proyecto de ley, y que además solo se vea en la Comisión de Hacienda. Yo creo que esto es grave, porque esto es saltarse un poco las reglas del Congreso, que en definitiva son las reglas de la democracia. Imagínese usted, por ejemplo, que hoy día se puede estar hablando de, usted, por ejemplo, Jorge, es pyme, ¿ya? Más mediana que pequeña. No, más pequeña, siempre pequeña, siempre pequeña. Y entonces a usted le generan la posibilidad de tener un incentivo tributario maravilloso. Y resulta que me ponen en la encrucijada que yo sé que su programa es bueno, sé que da trabajo, sé que es interesante, pero al lado me ponen una norma que es absolutamente contraria a lo que yo pienso. Eso es injusto. Eso es injusto porque me dejan una encrucijada donde yo no puedo votar libremente y eso es atentar contra las reglas de la democracia. Segundo, las conversaciones que se han sostenido, yo entiendo y yo puedo entender que aquí hay que generar algún tipo de reactivación tributaria. De verdad, uno tiene que decir ciertas cosas, ciertas cuñas, pero este programa como es más elevado, pero no pueden, de hecho lo conversamos con Marcel en alguna oportunidad, no pueden, por ejemplo, hacer una baja de los impuestos corporativos donde el Estado va a perder una cantidad importantísima de millones de dólares sin tener ese Estado, los otros millones de dólares que se van a perder por ningún lado. Porque cuando me quitan eso, me quitan la salud, me quitan la educación. Ahora usted me podrá decir, sí, pero lo que pasa es que hay muchos funcionarios que son malos. Entonces, supongamos que es así, pero eso no es ni una décima parte de esos funcionarios o de ese gasto, digamos, del Estado que tiene que ver con el gasto que está dirigido a la labor social que tiene que desarrollar el Estado. Entonces, no es que yo me quiera cerrar a las conversaciones, a los acuerdos, pero me están ofreciendo la reducción del Estado, en definitiva. Pero esto, el Estado, Nelson, es el que satisface las necesidades básicas. Nelson, y esta ley, ¿cierto?, de la reconstrucción o tutti frutti, este combinado que hace el gobierno, entonces ustedes como parlamentarios lo tienen que votar como una sola, no pueden ir votando este sí, este no, este sí, este no. Claro, esa es la pelea que nosotros estamos dando y eso es lo muy triste. Mira, yo no sé si hay gente, hoy día lo conversamos con el ministro nos dice que lleguemos a un acuerdo, pero resulta que en el momento determinado, cuando se generaron las negociaciones, el Partido Socialista, que es un partido histórico, que tiene 93 años, que tiene seriedad en los planteamientos, está excluido de la Comisión de Hacienda, lo cual significa que todo este tremendo paquete de medidas va a llegar a la Comisión de Hacienda y los socialistas ni siquiera vamos a poder votar en esa comisión. Y además se va a tratar de los permisos, se va a tratar de los apoyos a las pymes, etcétera, en conjunto con el aumento al impuesto, a la disminución del impuesto corporativo, que solo está diagnosticado para 150.000 empresas de un total, estimado Jorge, de 1 millón de empresas. Sí, eso es muy cierto. Eso es un porcentaje. Entonces, no es que uno se quiera cerrar al acuerdo. Tú me conoces, yo soy o trato de ser un político serio, pero me ofrecen alternativas que yo obviamente no puedo aprobar. Ahora, Felipe, cuando uno ve este movimiento político que hace justamente el gobierno de José Antonio Kast de plantear esta ley toda junta, ¿cierto? Se parece mucho a la ley Omnibus que en algún minuto planteó también Javier Milei en Argentina y también algo muy parecido a lo que hizo Donald Trump. Es imitar definitivamente porque no hay otro por qué, porque en el fondo obviamente se podrían llegar mucho mejor acuerdos si estas leyes van por caminos distintos, ¿cierto? Se podría llegar a mejores una amplitud más grande y quizá el PDG apoya alguna, el PPD otra, pero en elegir todo junto, ¿tiene que haber alguna razón política que haya elegido el presidente esto? Yo creo que tú das en el punto cuando pones el ejemplo de quienes han hecho estas leyes, que es el modelo de Kast, ¿no? O sea, Trump y Milei, ¿ya? Tienen el estilo de imponer, ¿ya? Y tirar toda la carne en la parrilla, y si no les gusta, bueno, no comen, pero esto va a tener que salir sí o sí, y creo que ahí se comete un error porque, a diferencia de lo que pasa con los republicanos en Estados Unidos, que son finalmente serviles a lo que dice Trump, independiente de la estupidez que diga, y de lo que han mostrado los parlamentarios en Argentina, que también tienen una
una característica bueno, similar a la de los republicanos en Estados Unidos, poco decorosa. Acá no, pues, acá tenemos un parlamento que, bemoles más, bemoles menos, va a mirar esto con sigilo y con cuidado, ¿ah? Incluyendo partidos de derecha. O sea, yo no puedo garantizar, no garantizaría que desde Bópoli, desde sectores de RN, del Partido de la Gente, esto esté zanjado y tenga los votos suficientes para que salga. No lo creo. Ahora, eso Hay madurez cívica. Eso es un punto bien importante. Hubiese sido súper interesante tener justamente invitado a alguien de Chile Vamos. Lo intentamos, ¿cierto? En este React, ¿cierto? De esta cadena nacional. Porque aquí lo que yo echo de menos, al menos en la minuta que tenemos, a no ser que el presidente efectivamente nos tenga una sorpresa en esta cadena nacional grabada, es que no hay ninguna medida para la clase media y para el quintil más bajo, ni una, absolutamente ninguna. Y eso es preocupante, sobre todo porque, lo que tú decías, Chile Vamos y sobre todo Renovación Nacional, escuchábamos a Diego Chalper, al diputado, que él exigía y pedía justamente ese punto. Nelson, ¿cómo ves tú la relación justamente de Chile Vamos? ¿Es distinto Chile Vamos a Republicano en el Congreso? ¿Funcionan en conjunto o los ves separados? Mire, yo creo y lo que yo veo es que hay una división muy profunda y muy temprana de un gobierno que lleva recién un mes. Yo siento que Renovación Nacional ha sido absolutamente desplazada por el Partido Republicano y esta unión que se ha dado entre la UDI y el Partido Republicano. Por lo menos eso es lo que uno nota yo en el lugar de trabajo que tengo hoy día, que se llama Congreso. Y uno nota la molestia de los Chalper y nota la molestia. Y a mí me complica, porque yo creo que Felipe le ha dado en el punto en casi todas las cosas, por no decir en todas. Primero, señala este tema de la marca. Yo lo voy a simplificar un poco más. El gobierno de Kast ha cometido tanto error en tan poco tiempo que dañan su credibilidad, que es como que se muriera el amor. Ya se murió el amor. ¿Cómo recupera esa situación el presidente ahora? Le va a ser muy difícil. Segundo, respecto del tema tributario, insisto, quiero llegar a acuerdo, pero quiero, en este programa que me ofrece la posibilidad de plantearme de manera más extensa, me ofrecen invariabilidad tributaria. ¿Qué significa eso? Significa que en 30 años más, por ejemplo, si nosotros el próximo gobierno lo ganamos y nosotros queremos generar algunas condiciones, vamos a tener que indemnizar a empresas extranjeras, por ejemplo, sí, a empresas mineras extranjeras. Entonces van a dejar amarrados para siempre al Estado. Entonces, por eso uno no puede aprobar. Segundo, tal como lo señala, yendo al grano respecto a su pregunta, ¿qué sacan, por ejemplo, con dar ciertas medidas sociales focalizadas a ciertos quintiles cuando esas políticas sociales en sí mismos son temporales, mientras que las reformas tributarias son mucho más perpetuas, duran mucho más tiempo? Entonces, en términos técnicos, nosotros la hemos analizado, y por eso yo recién decía lo de Manuchelli, etcétera. Nosotros la hemos analizado a fondo, no son palabras al viento, la hemos analizado punto por punto, y por eso que estamos en contra. No es que porque ganó casi, porque gobierna la derecha, sino que porque consideramos que efectivamente son malas para Chile. Pero por último, con esto termino, cuando usted le ofrece reformas tributarias que son tan ambiguas o que no tienen un soporte tan fuerte, los mismos inversionistas extranjeros no invierten. No invierten porque la ven inestable. Eso pasó con el royalty. Cuando, por ejemplo, se aprobó el royalty, la minería extranjera empezó inmediatamente a invertir harto porque se generó una certeza jurídica. Pero si aquí se logra aprobar esta reforma tributaria, porque eso es lo que es en definitiva, encubierta, pero una reforma tributaria, va a aprobarse por 1, por 2, por 5 votos. ¿Y qué va a pensar el inversionista extranjero respecto de la certeza jurídica que ofrece en términos tributarios esa reforma? Entonces es muy complejo lo que estamos viviendo. Ahora, Felipe, ¿Sí, Felipe? Perdón, una consulta nomás al diputado. ¿Qué quórum requiere esta ley miscelánea? ¿Será que ya saben que cuentan con los votos suficientes para...? Ellos requieren 76 votos. Ya, una ley simple. Ellos están a 2 votos. Y eso es lo otro complejo que quiero compartirlo con ustedes. Y díganme si es que no es dañar a la democracia. Hay 2 votitos que siempre van a andar dando vueltas, que es lo mismo que pasó, por ejemplo, cuando fue la elección de la presidencia de la Cámara. ¿Qué pasa, por ejemplo, cómo se pirquinean esos votos? Aparece una calle, una obra, un puente, una vereda. Y eso es, como lo dije yo en nuestro programa, es coimear la democracia.
Porque claro, resulta que yo les digo, no, yo voy a votar en contra, a menos que me construyan un puente. Yo quedo súper bien para mi propia reelección en el futuro, pero eso es dañino para la democracia. Entonces, yo estoy en contra de ese pirquineo, pero además estoy en contra de que si se logra aprobar, que yo tengo que decir honestamente que es muy probable que se apruebe, sea aprobar por 1 o por 2 votos. Y eso significa que aunque se apruebe, va a generar inestabilidad respecto de las inversiones futuras de los propios inversionistas, porque los inversionistas van a saber que van a estar navegando en un mar complejo. Es muy importante lo que dice. Estamos con el diputado Nelson Venegas, ¿cierto? Diputado del distrito número 6, con Felipe Vergara, ¿cierto? De la Universidad Andrés Bello. Diputado, entonces, independiente que aquí se hable de una reforma tributaria encubierta, que bajemos el impuesto 4 puntos, solamente se necesitan 76 votos, o sea, mayoría simple. Sí, pues. O sea, puede pasar lo que tú dices, pues Felipe, que en el fondo a lo mejor el gobierno no quiere hacer más esfuerzo porque sabe que tiene los votos. Tira toda la carne a la parrilla, total, tienen los votos y chao, hace todas las leyes de una. Ahora en el Senado también están todos. ¿Hay suficiente? Yo creo que en el Senado les va a ser un poco más difícil. Mire, yo, off the record, por eso que yo estimo que Renovación Nacional puede ejercer un rol de moderación, prudencia, así como por ejemplo lo hicimos los socialistas en el gobierno pasado, así categóricamente. Porque por ejemplo, uno conversa con... ¿No necesitan al PDG, Nelson? ¿No necesitan el PDG para los 76 votos? Sí, lo necesitan. Lo necesitan. Sí. Pero necesitan 3, 4 votos de ellos nomás. Ya se le han descolgado, incluso en la democracia cristiana también se descuelgan a veces. Hay, por ejemplo, el diputado Camaño, que nunca ha sido demócrata cristiano, pero que él compite dentro de la lista independiente demócrata cristiano, él fue determinante en la última elección. Entonces estamos en una situación muy, muy compleja. Por eso yo insisto en que ojalá haya seriedad por parte de algunos diputados que entiendan que una reforma de envergadura mayor requiere mayorías más grandes, no mayorías pequeñas y así temporales, porque son reformas grandes. Cuando hablamos de reformas pequeñas, perfecto, puede primar la mayoría chiquitita, pero esta es una reforma muy grande, muy profunda, que es y promete invariabilidad tributaria por mucho tiempo más. Entonces no es menor lo que se va a intentar aprobar, y si se aprueba por pocos votos, yo creo que vamos a quedar en una situación bastante compleja. Ahora, Felipe, cuando hablamos justamente de esta poca certeza y esta votación chica del Congreso, quiere decir que si pasa esta ley, quiere decir que Kast puede hacer lo que quiera entonces, po. O sea, es bastante fácil. Claro, le ha pasado a Milei, le ha pasado a Trump, le pasó a Bolsonaro, le pasó a Bukele. Te pasan aplanadora nomás. Una mala frase esta de pasar retroscadora, pero claro, te la pueden pasar perfectamente. Se pelaron una del norte, pero la encontraron. Entonces, perfectamente pueden traerla al paraíso, y así no se hace democracia. Comparto con el diputado. La democracia requiere buscar consenso, no poner la pata encima al otro y esperar que con eso resulte. Cuando Bachelet fue gobierno y tenía mayoría en ambas cámaras, nunca se pasó máquina, nunca. Y tenía mayoría absoluta para poder hacer las reformas que quisiera. Yo creo que eso es... Pero esos son principios que claro, aquí el punto clave, Felipe, lo debiese tener Chile Vamos. Ellos debiesen ser el consenso más que el partido de la gente. Yo creo que sí, es un partido que está aliado al gobierno hoy día, que tiene representatividad importante también a nivel gubernamental, con ministros relevantes, y que debiera tratar de poner una cierta mesura. Pero recordemos que dentro del Partido Renovación Nacional está Carlos Larraín, por ejemplo, ¿ah? Entonces está Camila Flores. Entonces no me daría las garantías suficientes como para que ese partido pueda ser una especie de bisagra que uno esperase. Ahora, ¿y ustedes, Nelson, qué han hecho con Mulet, por ejemplo? Porque también 76 votos, o sea, la oposición está bastante, es como invitada, la tenemos invitada de piedra, no, como que no sirve mucho con los votos, tiene muy pocos votos. ¿Cómo que han hecho ustedes un trabajo también de aglutinar a lo mejor al PDG para el lado de ustedes, justamente para poder evitar esta aplanadora que puede pasar Kast en el Congreso? Mire, Felipe da en el clavo. Yo creo que aquí nosotros tenemos que hacerlo, y por eso te agradezco que tú me permitas participar en este programa para que hablemos de política en serio. Si nosotros no somos capaces de tomarnos la política con seriedad, vamos a tener una situación compleja.
¿Sabes cuántos militantes tiene el partido de Mulet No, en la Cámara? Uno. sí. Él. Él. ¿Y sabes quién va a ser el próximo presidente de la Cámara de Diputados para el año que viene? Él. Entonces, esa es la encrucijada democrática y política en que estamos, donde lamentablemente nos dejamos llevar por mayorías que son esencialmente volubles. Hoy día yo se lo planteaba al ministro, no jueguen con las mayorías porque hace 2 meses atrás ellos estaban cerca del 60% y hoy día están cerca del 35%. Las mayorías sociales se van moviendo de manera muy, muy voluble. Entonces, ¿qué pasa cuando se produce este desacople entre la clase política que está en el Parlamento y que representa ciertas mayorías, pero esas mayorías no son las mayorías sociales? Ese desacople genera conflictos sociales. Y cuando hay conflictos sociales se deteriora la calidad de la democracia. Y la democracia hay que cuidarla en todos los aspectos, es un buen sistema de gobierno. Entonces yo siento que aquí tenemos que entrar a jugar la razón. Como lo dije yo recién, yo es cierto, tengo que decir en algunas cuñas, yo no quiero más impuestos para que le quiten impuestos a los ricos, todo eso. Uno puede llegar a conversar esas cosas, pero que me ofrezcan impuestos por otros lados, porque tengo un Estado que mantener. ¿Qué sería una buena medida, por ejemplo, Nelson, para usted, para la oposición? ¿Qué sería una buena medida que ustedes dijeran, en este minuto Chile necesita esto, por ejemplo? ¿Cuál sería una medida que te gustaría que el presidente, que el gobierno dijera y que le propusiera a ustedes como parlamentarios en la Cámara de Diputados, en el Senado, dijera, esta medida me gustaría? Mire, lo primero que tiene que proponer el presidente, que no lo va a hacer lamentablemente, es que si quita impuestos a los más ricos, porque esa es la verdad, ofrezca la posibilidad de sacar impuestos por otros lados a los sectores más privilegiados, como por ejemplo los movimientos que se desarrollan en la bolsa de valores, que es el impuesto Tobin, ¿ya? Tobin, ¿ya? O cosas por el estilo. Generarme algún mecanismo que me permita, porque lo que me están ofreciendo, Jorge, Felipe, es muy triste. Piense usted, por ejemplo, que hoy día le sacan el dinero al MEPCO. Eso significa pasarle la carga de toda la salsa a todos los sectores chilenos, a la familia, a la clase media, a los pobres, a la mercadería, a todos. Me ofrecen sacar eso y después también me ofrecen sacarle los impuestos a los más ricos y aparte de eso me ofrecen restarle el 3% a todos los ministerios, donde está salud, donde está educación. Entonces, yo no entiendo lo que están proponiendo, porque eso en definitiva es un tema ideológico dogmático, destinado a empequeñecer el Estado y otorgarle todas las funciones públicas a los privados. Pero eso es complejo, y eso, si por último fuera así, tiene que hacerse de manera gradual, no a través de una política shock como nos están ofreciendo. Ahora, Felipe, cuando hablamos de esta política shock que dice también Nelson, hoy día Chile, porque también, y aquí es lo que más preocupante que uno ve, porque estamos viendo recién el primer mes de alza de benzina, ya vimos alza en los huevos, los tomates, viene alza en los pasajes a la locomoción colectiva, sobre todo en nuestra zona interior, Nelson, los pasajes crecieron enormemente. ¿Cuánto aguanta la ciudadanía? ¿Cuánto crees tú? Porque aquí la gran pregunta es si va a haber un movimiento social efectivamente real de la gente que en algún minuto se vaya a cansar, digamos. Por eso la expectativa de la cadena nacional de breve minuto más del presidente es tan importante. Como de los cacerolazos que están llamados a las 9 de la noche en diferentes puntos del país. ¿Tú crees que podríamos inclusive tener un nuevo movimiento social, cierto, paralizando, si es que Kast no enriela esto? Mira, en general los chilenos somos bastante aguantadores, ¿no? O sea, el estallido social llegó en un momento en que ya la gota rebalsó el vaso, pero en otros países esto salta mucho más rápido. Mucho más rápido, sí, mucho más rápido. Yo no creo que venga un estallido, pero sí una mayor nivel de protestas y manifestaciones, porque la gente empieza a molestarse. Además, lamentablemente el presidente se ha pisado la cola. Yo veía hoy día un video en el que él criticaba el alza de huevo en el gobierno de Boric, y ahora le llegó el alza de huevo pero el doble. Exacto. Y le cayó la bandeja encima. El alza de la benzina en el gobierno de Boric, y ahora le llegó igual. Entonces, y todo está en la red, ¿ah? Y todo se recuerda permanentemente. Veía un reclamo de Valenzuela contra Boric por tener un asado en su casa, diciendo, claro, que era impresentable, y resulta que aquí pasa
Bueno, el pasa propio eso y más. presidente, el propio presidente criticó en su minuto, había se veía a Boric en La Moneda, en la parte alta, leyendo un libro. Y el presidente lo criticó, el actual presidente en ese minuto era candidato. ¿Cómo puede estar en sus ratos libres escuchando música en La Moneda? Y él en sus ratos libres invitó a los... Yo creo que ahí se cae muy complejo. Es complejo. Por eso preocupa y realmente, claro, uno, las expectativas que tiene justamente de un presidente de la República y de este gobierno nos asustan. Ahora tú dices, Chile tiene aguante. Nelson, dentro del estallido social, el Frente Amplio, también el Partido Comunista, ¿cierto?, cumplieron un rol fundamental, fueron parte de esa primera línea. Es una opción justamente de esa oposición, ya que no es escuchada en el Parlamento, ya que le pueden pasar máquina al Parlamento, que usted apoye en un movimiento social justamente para frenar y cuidar la democracia, aunque sea justamente eso contrademocrático quizás. Yo estoy a favor de la movilización social y debo aclarar que yo también en el año 2019 participé en las movilizaciones sociales. Otra cosa es la violencia, obviamente. Yo soy un hombre de derecho, soy abogado, no creo en las leyes, en las normas, pero yo también creo en el derecho a la manifestación pacífica y la movilización. Ahora yo creo que la gente en Chile está aburrida también un poco de eso, y siento yo que estamos pavimentando todo lo contrario, estamos pavimentando salidas autoritarias, si es que no otra cosa, para el futuro, porque como la gente ya no vio una solución respecto a este tema, va a buscar en otro tipo de fórmula, en otro tipo de salida, otro tipo de oferta que sea con este eslogan de la mano dura, de la fuerza, del orden. Esto ya ha pasado en la historia de la humanidad, siempre ha pasado, que cuando existen climas adversos, anárquicos, desprolijos en términos institucionales, llega un César, un César que ofrece orden, paz y seguridad. Y eso ha ocurrido con Julio César, con Napoleón, con cuántos otros. Entonces, con Mussolini, con Hitler. Entonces, ojo con lo que estamos haciendo. Yo quiero hacer la última reflexión. Mire, si hay dos experiencias graves, es primero que la convención fracasó porque la gente que era de izquierda no era tan de izquierda. Y luego el otro proceso constituyente fracasó porque la gente que era de derecha no era tan de derecha. No, era súper de derecha. El problema es que era súper de derecha. Se tiene que definir en el medio. Yo creo que tenemos que volver a generar quizás consensos que puedan ser más aburridos para la ciudadanía, pero que son los que satisfacen a la gran mayoría. Y ese es el rol que yo creo que debe cumplir por lo menos el Partido Socialista, que es un partido de izquierda, pero que entiende que para los procesos de cambio y transformación social se tienen que hacer a través de las vías institucionales, a través de las reformas, más que de las revoluciones y cosas por el estilo. Ojo, mira, tenemos imágenes de La Moneda en vivo, ¿cierto? Ahí estamos a pocos minutos, ya lo vamos a despedir. Hay gente al frente de La Moneda. Mira, hay bastante gente ocupando una calzada de la Alameda. Ahí tenemos la imagen en vivo desde La Moneda, ¿cierto? Que nos ofrece Sapien.com. Así que estamos ahí muy atentos. Nelson, bueno, vamos a llegar hasta acá. Estamos a 2 minutos de escuchar al presidente de la República. Muchas gracias por estar con nosotros justamente en esta hora de REDAC, en esta precadena nacional. Muchas gracias por tu compañía, Nelson, Jorge, yo te lo agradezco de verdad porque me permite hablar de política en serio. A mí me gusta la política, creo que la política es importante para los países y por lo tanto cuando tú me ofreces la posibilidad de hablar en estos términos, con esta tranquilidad, con esta posibilidad de desarrollar los argumentos, soy yo el agradecido, así que muchas gracias. Muchas gracias. Felipe, también muchas gracias por acompañarnos, ¿cierto? Tenemos un excelente panorama, parece, o no tan excelente, vamos a ver y vamos a escuchar al presidente. Gracias, Felipe, Muchas gracias. Yo me dedicaré a ver los goles de la Católica que no pude verlo. Sí, vamos a ver el 2-1 maravilloso. Muchas gracias. Hay expectación. Chao, Felipe, que esté bien. Muchas gracias, lo dejamos, nosotros vamos a conectar en cualquier minuto, ¿cierto?, con la cadena nacional, nos quedamos con las imágenes de La Moneda, estamos viendo porque hay expectación, ¿cierto?, a esta hora de la noche por esta cadena nacional que va a entregar José Antonio Casa en breves minutos. Tenemos esa imagen en vivo de La Moneda, se ve bastante gente en una de las calzadas, ¿cierto?, a la espera de esta primera cadena nacional. El presidente de la República va a hablar en breves minutos más, ya vamos a tener señal oficial, ¿cierto?, para poder escuchar y enlazar en vivo con el presidente de la República y escuchar este mensaje presidencial. Nosotros vamos a quedarnos con la cadena nacional, nos continuamos con nuestra programación normal. Después de la cadena llega Leonel Alegría en la noche de Puranoticia.cl a través de la radio. Nosotros nos encontramos mañana a las 8 de la mañana en punto en Pura Noticia Matinal, donde vamos a estar muy atentos justamente a lo que va a decir el presidente de la República. Ya tenemos una idea,
pucha, parece que no va a ser tan bueno el mensaje, esperamos que no nos sorprenda, esperamos un mensaje para la clase media, vamos a enlazar en cualquier minuto, ¿cierto?, con la imagen oficial, ¿cierto?, desde el Palacio de la Moneda en esta expectación por esta cadena nacional que va a dar en breves minutos más el presidente de la República, donde va a anunciar esta ley de la reconstrucción, como él mismo lo ha renombrado, un nombre que para muchos genera suspicacia, genera dudas, como también las dudas que genera de juntar. Decía recién el diputado Nelson Venegas, tan solo necesitan alrededor de 76 votos para salir, entonces puede ser que se ponga un poco en juego esta democracia, ¿cierto? Puede ser una aplanadora verdadera la que pretende José Antonio Kast pasar, es lo que dice la oposición. La derecha la invitamos, quisimos tener, ¿cierto?, a parlamentarios también de del otro lado, ¿cierto?, del sector de la derecha, pero lamentablemente no aceptaron la invitación, no quieren hablar y no ha costado en las últimas semanas, ¿cierto?, en los últimos días tener la versión de parlamentarios de derecha. Parece que no hay palabras, no hay discurso. Como dijo Rodolfo Carter, se nos cayó el relato. Escuchamos al presidente de la República. Del Chile que queremos construir, de lo que hemos avanzado en este primer mes y del proyecto que enviaremos en los próximos días al Congreso para que juntos logremos que nuestro país vuelva a crecer, a crear empleo y a recuperar la esperanza. Tenemos un solo objetivo: que Chile sea un país donde el trabajo honesto alcance para vivir bien. Un país seguro, donde una familia pueda tener su casa, sus hijos puedan estudiar tranquilos y los adultos mayores puedan descansar con dignidad. Una nación donde quien quiera emprender no encuentre obstáculos, sino oportunidades, y donde el Estado cumpla sus funciones con eficiencia y no derroche ni maluse los recursos públicos que los ciudadanos le confían. En simple, queremos más empleo, más progreso económico y social y más seguridad para que los chilenos puedan recuperar la esperanza. Al asumir el gobierno, nos comprometimos a trabajar por los chilenos y por aquellas emergencias que no podían esperar. Una emergencia de seguridad que amenaza la libertad cotidiana de las familias. Una emergencia económica que frena el empleo y el progreso de todos. Una emergencia social en temas como educación, salud y vivienda, pero también prioritaria para la reconstrucción material de viviendas de miles de familias que perdieron sus hogares en los incendios de Ñuble, Biobío y Valparaíso. ¿Cuáles son los primeros logros de este mes? Primero fue la frontera. Nos entregaron un país con más de 300.000 extranjeros en situación irregular, algunos de ellos vinculados a redes de crimen organizado que introdujeron en Chile niveles de violencia que los chilenos no habíamos conocido. Uno de los primeros decretos que firmamos fue la implementación del Plan Escudo Fronterizo para comenzar a cerrar nuestras fronteras mediante la instalación de zanjas, muros, tecnología de vigilancia y un despliegue conjunto del Ejército, Carabineros y la PDI en la macrozona norte. Los resultados son concretos. En el primer mes de gobierno se registran significativamente menos ingresos irregulares que en los últimos 5 años, un mayor número de salidas voluntarias y un mayor número de extranjeros expulsados del territorio nacional. Y mañana, a primera hora, despegará el primer vuelo de muchos y buses que irán sacando de manera continua a todos aquellos inmigrantes irregulares que no deben continuar en nuestro país. También hemos actuado con firmeza en materia de seguridad pública. Hemos realizado operativos que han permitido la detención de cientos de prófugos de la justicia. Hemos dado el respaldo político, jurídico y financiero claro a Carabineros y a la Policía de Investigaciones para que puedan desarrollar de manera adecuada su labor. Hemos transparentado las cifras de homicidio y estamos llevando a cabo un plan concreto de mayor dotación, mayor inteligencia y mayor compromiso a la hora de enfrentar la grave crisis de seguridad que vivimos. En materia de salud, desde hoy se encuentra activa la alerta sanitaria oncológica para enfrentar con urgencia el retraso en la atención de pacientes enfermos de cáncer, una realidad que hoy afecta a cientos de personas en listas de espera.
En materia de probidad, hemos puesto en marcha la auditoría total del Estado, que prometimos en campaña, y hemos activado la red de auditores de gobierno para que cumplan con su rol, que es fundamental, de fiscalizar y aseguren a los chilenos el correcto uso de los recursos públicos. Asimismo, estamos frenando el crecimiento del gasto fiscal y comenzamos un ajuste de los presupuestos ministeriales para ordenar las finanzas públicas, una tarea urgente y necesaria. Y hay un dato más de este primer mes que quiero compartir con ustedes, porque es fundamental para el futuro económico y social de nuestro país. En las primeras 4 semanas de nuestro gobierno ingresaron al sistema de evaluación ambiental 32 proyectos de inversión por un total de casi 20.000 millones de dólares. Es un récord histórico para el inicio de cualquier gobierno. Chile llevaba años dando señales de incerteza a los inversionistas que hacía muy difícil prever el destino de las iniciativas de inversión. En un mes hemos comenzado a mostrar que las cosas están cambiando y que todos los proyectos que, respetando las reglas, permitan generar más empleo y progreso económico para Chile son y serán bienvenidos. Este es el gobierno de emergencia que prometimos. No era retórica, son hechos concretos que van a cambiarle la vida a millones de chilenos. Pero hay una tarea más grande que no puede esperar. Chile tiene que volver a crecer con fuerza y generar empleos. Y para entender por qué es tan urgente, hay que mirar con honestidad la pesada carga económica que nos han entregado. Los datos son duros. En los últimos 12 años, Chile creció en un promedio de apenas un 2% anual. Al ritmo que crecíamos entre el año 1994 y el 2014, el valor de nuestro producto se multiplicaba por 8. Al limitado ritmo de la última década, apenas se está doblando el valor de nuestra economía. Al mismo tiempo, la deuda pública creció sin control durante casi 20 años, pasando de 7.600 millones de dólares en el año 2006 a más de 155.000 millones de dólares al día de hoy. Solo en intereses pagamos un 5% del presupuesto de la nación. En 16 de los últimos 18 años, Chile tuvo déficit estructural. El gobierno anterior incumplió su propia regla fiscal 3 años seguidos. Solo en el año 2025 el déficit estructural llegó al 3,6% del PIB, el más alto desde que existe esa regla en periodos sin crisis, más del triple de la meta que se había prometido. El Consejo Fiscal Autónomo advirtió que este año podría ser el 4º incumplimiento consecutivo y ha dado cuenta de manera seria y fundada del deplorable estado de nuestras cuentas fiscales. ¿Por qué dejamos de crecer? Porque las malas decisiones tienen consecuencias. Mientras desde el año 2000 la OCDE fue bajando sus impuestos corporativos desde el 31% al 22%, Chile en el mismo periodo los subió del 15 al 27%. Los plazos para aprobar un estudio de impacto ambiental aumentaron un 90% en una década, pasando de 560 días a más de 1.100 días. Ese es el estado que recibimos, gastando más de lo que ingresa y con una deuda que creció sin interrupción por casi 20 años. No lo decimos para echarle la culpa a nadie, lo decimos para que los chilenos, para que todos entiendan por qué nuestro gobierno tiene que actuar con urgencia y no puede darse el lujo de malas reformas que sigan asumiendo compromisos que luego no se van a cumplir. Hace 12 años, un gobierno anunció una reforma tributaria que prometía recaudar 8.200 millones de dólares adicionales al año. El discurso era impecable,
los resultados no. La recaudación prometida nunca llegó. El crecimiento cayó del 5% al 2%. Las inversiones se contrajeron y la deuda pública se triplicó. Ese no fue un accidente, fue la consecuencia predecible de creer que subir los impuestos genera riqueza. No la genera, la desplaza o la expulsa del país. El gobierno anterior repitió la misma lógica con otro nombre y dejó el déficit estructural más alto de la historia reciente. Chile necesita exactamente lo contrario. No llegamos aquí para repetir el ciclo anterior, llegamos para romperlo. Vamos a romper con el estancamiento, vamos a romper con la cesantía estructural, vamos a romper con el Estado que gasta más de lo que tiene, vamos a romper la burocracia que paraliza y ahoga la inversión, vamos a romper todo lo malo para reconstruir todo lo bueno. Estimados compatriotas, en los próximos días ingresaremos al Congreso el proyecto de ley de reconstrucción y desarrollo económico y social. Contiene más de 40 medidas organizadas en torno a 5 ejes que son al mismo tiempo las 5 prioridades que hicieron crecer a Chile cuando crecía de verdad. El primero es la competitividad tributaria. Chile tiene hoy el impuesto de primera categoría más alto de su historia. Y esa brecha le cuesta al país inversión, empleo y futuro. Nuestro proyecto lo baja gradualmente al 23%, el nivel más competitivo de las últimas 2 décadas. Al mismo tiempo, reintegraremos gradualmente el sistema tributario. El impuesto que paga la empresa vuelve a ser íntegramente descontado del impuesto de sus dueños, eliminando la doble tributación, lo que fomenta la reinversión de utilidades y la creación de empleos. Vamos a reinstaurar el Estatuto de Invariabilidad Tributaria para que inversiones de largo plazo que quieran invertir en Chile sepan cuánto pagarán de impuestos en los próximos 25 años. Esta reforma va a beneficiar a 150.000 empresas que le dan trabajo a más del 50% del mercado laboral formal y concentran casi el 90% de la inversión en Chile. El segundo eje es el fortalecimiento del empleo formal. Proponemos la creación de un crédito tributario por pago de remuneraciones. Las empresas que paguen sueldo a sus trabajadores más vulnerables recibirán un crédito de esas remuneraciones contra el pago de sus impuestos. Esto inyecta liquidez por 1.400 millones de dólares al año al sector productivo y beneficia a 235.000 pymes que representan el 85% de los beneficiarios de este crédito y protege a más de 4 millones de trabajadores. Contratar formalmente dejará de ser un castigo y se convertirá en una ventaja. Este proyecto es para todos los empleadores, desde el almacén de barrio con un trabajador hasta la empresa con miles de colaboradores. Todos necesitan lo mismo, un Estado que no los trabe, una carga tributaria que no los asfixie y un marco legal que les dé la certeza para crecer y para dar más empleo. El tercer eje es la facilitación regulatoria para que en Chile se vuelva a invertir con fuerza. Los plazos para aprobar un estudio de impacto ambiental aumentaron 90% en una década. Eso no es protección ambiental, es burocracia que mata el empleo antes de que nazca. Este proyecto le da al Servicio de Evaluación Ambiental autoridad real para filtrar observaciones de organismos sectoriales. Reduce también el plazo de invalidación de permisos ya otorgados de 2 años a 6 meses y limita a 6 meses las medidas precautorias que pueden paralizar proyectos ya aprobados.
También establece que si el Estado revoca una resolución ambiental favorable, tendrá que reembolsar los gastos ya invertidos. Junto con lo anterior, la exención transitoria de IVA a la venta de viviendas nuevas ayuda, junto a otras medidas en vivienda, a recuperar esos 180.000 empleos que se perdieron en el sector de la construcción, que es el sector más intensivo en mano de obra que tiene el país. El cuarto eje es la certeza jurídica y regulatoria. Ningún país atrae inversión sin reglas que mantengan en el tiempo esta certeza. Por eso, este proyecto reinstala la invariabilidad tributaria y abre una ventana de 12 meses para repatriar capitales desde el extranjero con el pago de un impuesto único del 7% en el caso de que esas inversiones se mantengan en el país. El quinto eje es la contención del gasto público. El Estado que gasta mal no puede pedir a los ciudadanos más. Este proyecto, por un lado, triplica los cupos de incentivo al retiro voluntario del sector público para generar mayor movilidad. También establece medidas concretas para enfrentar los abusos de licencias médicas y entregarle también mayores facultades al Servicio de Impuestos Internos para hacer cumplir la ley. Gracias a estas medidas, entre otras, tendremos la capacidad necesaria para cumplir con el compromiso de campaña de eximir del pago de contribuciones a la primera vivienda para los mayores de 65 años. Y lo haremos entregando aportes necesarios para compensar el impacto en el Fondo Común Municipal. Finalmente, un compromiso central tiene que ver con la reconstrucción material. Los incendios de Valparaíso en el año 2024 y los de Ñuble y Biobío en enero de este año destruyeron miles de hogares. Este proyecto amplía el fondo de emergencia por incendios en 400.000 millones de pesos. Incorpora a las nuevas regiones afectadas, facilita las donaciones con rebaja tributaria, elimina trabas judiciales y otorga a la tesorería la facultad de ofrecer convenios de pago con condonación a quienes quedaron sin nada. Las familias que perdieron sus hogares no pueden ni van a seguir esperando. A quienes pregunten a dónde queremos llegar, la respuesta es concreta. Al año 2030 tenemos la ambición de disminuir la tasa de desempleo a 6,5%, que la economía crezca alrededor del 4% anual y que las cuentas fiscales estén en equilibrio estructural. Este proyecto no es una agenda ideológica, es una respuesta concreta a 3 urgencias reales. El crecimiento no es un fin en sí mismo, es el medio para que las personas vivan mejor, para que haya más empleo, más seguridad y más esperanza. Sin crecimiento no hay recursos para la salud ni para la educación de calidad. Sin crecimiento, nuestros nietos se quedan sin recursos y sin reconstrucción hay miles de familias chilenas que no pueden mirar hacia adelante. Sé que habrá voces que digan que este proyecto favorece a los que más tienen. Esa objeción no resiste los datos. El empleo lo puede crear cualquier empresa que tenga condiciones para crecer. Como ya lo dije, el almacén de barrio, la empresa familiar, la compañía mediana y la gran industria. El crecimiento económico no es un beneficio para unos pocos, es la base material del bienestar de todos. Y quienes hoy dicen que primero hay que recaudar y después crecer, llevan 12 años demostrando que esa secuencia no funciona. Este proyecto no pide que todos piensen igual, pide que los chilenos reconozcan que hay cosas que el país necesita urgentemente y que ningún sector puede darse el lujo de bloquear. En esto no compiten la derecha y el centro, no compite el gobierno y la oposición, compite Chile contra el estancamiento.
Este proyecto es una oportunidad para que los chilenos, en unidad, cambiemos el rumbo, pensando en las futuras generaciones. Le pedimos al Congreso que tramite este proyecto con urgencia y con altura de miras. Para las familias de Ñuble y Biobío que esperan su casa. Para los jóvenes y mujeres que llevan meses buscando empleo. Para el emprendedor que quiere contratar y no puede. Para todos los chilenos que merecen un país que crece. Un mes de gobierno no alcanza para resolverlo todo, pero estamos haciéndonos cargo. Queremos demostrar que es posible gobernar distinto y si bien algunas decisiones son difíciles, en el futuro el país nos agradecerá el coraje y la responsabilidad que asumimos con seriedad, convicción y la voluntad de rendir cuenta por los resultados. Más empleo, más progreso, más esperanza. Eso es lo que Chile necesita. Eso es lo que este proyecto entrega. Muchas gracias y que Dios bendiga a Chile. Es pura noticia. www. En internet. Puranoticia.cl. Estamos junto a ti en la red. Es pura noticia. Cultural y policial. Política, deporte y actualidad. La nueva forma de informar. Pura noticia.